Muy buenos días, bienvenidos a Mesa Central, en donde tenemos varias novedades en el día de hoy. Estaremos conversando con el senador Matías Walker, también estará de invitada la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, pero vamos a partir con lo que viene saliendo del horno, podríamos decir, porque tenemos los resultados de la encuesta Pulso Ciudadano que realiza habitualmente Activa Research. Y nosotros ya estamos en comunicación con Ramón Cavieres, que es director precisamente de Activa Research, para comenzar a revisar algunos de estos resultados que, comienzan a conocerse esta mañana. ¿Cómo está, Ramón? Muy buenos días. Buenos días, Ramón. Muchas gracias por el contacto. Entre tocayos, hoy día temprano esta mañana. Así es. Ramón, revisemos algunas de las cifras más importantes y las vamos conversando aquí al inicio de Mesa Central. Por ejemplo, dando cuenta respecto de cuando se le pregunta la dirección en que va el país en este instante, el 58,7% dice que Chile avanza en la dirección incorrecta. Allí lo tenemos en pantalla. La dirección correcta, solo el 16,4%. En cuanto a la respuesta mayoritaria, estamos hablando de 11 puntos de una visión más negativa. ¿Qué podemos decir a partir de esa primera cifra? Bueno, hoy día el país, la ciudadanía está viviendo un momento, yo diría, de confusión, un momento de juicio crítico que tiene la ciudadanía respecto a cómo está el país, en todos sus ámbitos, temas políticos, económicos, sociales, que definen, en definitiva, una percepción bastante negativa del rumbo que tiene el país en estos minutos. Por lo tanto, ese es un contexto. Ya se está percibiendo que el país no está bien, que el país de alguna manera ha perdido el rumbo y que, bueno, esto tiene un impacto muy relevante en la tranquilidad, en la percepción que tiene el ciudadano común y en la confianza que tiene respecto al país. Por lo tanto, estas percepciones, que insisto, definen un contexto sobre el cual impactan en el comportamiento que tiene el ciudadano, no tan solamente como ciudadano, sino como consumidor. Es muy complejo tener una sensación de que el país pierde el rumbo. Pero si comparamos esa pregunta con los sondeos anteriores, ¿el deterioro ha sido más rápido en el último tiempo? Mira, particularmente esta medición ha sido una medición muy crítica, ha tenido un cambio negativo muy relevante respecto a la secuencia histórica que nosotros medimos. Uno lo puede atribuir al momento actual que estamos viviendo en términos económicos, en términos de seguridad, pero también esta medición está enmarcada en lo que es el tercer año del estallido social, donde la ciudadanía también tiene una visión a 3 años bastante más crítica del estallido social de lo que fue al año siguiente de lo que fue el estallido social. Por lo tanto, hay un contexto hoy en día de que se mira hacia atrás y el estallido social juega un rol, sin lugar a duda, crítico en estos minutos por parte de la ciudadanía. Bueno, y eso afecta evidentemente la aprobación del presidente de la República. Veamos esa segunda gráfica de la encuesta de esta semana. Dice entonces que la desaprobación presidencial llega al 63,4%, lo que significa un aumento de 5,8 puntos respecto de la anterior medición. Claramente hay una relación, una adjudicación de responsabilidad respecto de cómo se conduce desde la primera magistratura los temas que estamos hablando, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, el primer responsable del país, del rumbo país, es el presidente de la República. Y en esta medición se marca un hito, que es el indicador más alto de esa aprobación que tiene Gabriel Boric, llegando al 63%, y un nivel de aprobación del 25%, que no ha sido el más bajo, ha llegado a 24%, pero hoy en día tiene un nivel de aprobación bastante bajo. Y esto está explicado por el contexto, por lo que conversábamos anteriormente, el contexto país, la sensación de los problemas económicos, seguridad, el tema de la inflación. Todo, en definitiva, incide en una percepción muy crítica, muy negativa, y que, en definitiva, proyectando a futuro, en términos de la expectativa también que tiene la ciudadanía, a futuro no se ven expectativas positivas, ya se ve una expectativa relativa negativa respecto a lo que puede pasar, ¿ya? Y eso nos pone un contexto muy complejo. Si a eso le sumamos el tema del proceso que tenemos hoy en día de la convención, bueno, también le genera una incertidumbre y una sensación de inseguridad muy grande al país también. Bueno, vamos a eso precisamente porque también lo consulta nuevamente este sondeo de opinión pública y ha estado en la discusión pública, Ramón, el hecho de cómo avanzar
en uno y otro sentido. ¿Y qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, el Ejecutivo como acompañante del proceso constituyente? Se ha producido a partir del resultado del plebiscito de salida y del rechazo, instalándose ideas como que el proceso constituyente puede dilatarse, que puede esperar un poco más, que hay otras urgencias. Veamos esa lámina que habla allí precisamente de la continuidad del proceso constitucional, que se inicie un nuevo proceso. Ya, de inmediato, 47,7%, un poco más bajo que el anterior, que era de un 50,3%. Que se reforme la actual Constitución, 33,8%. Más o menos queda igual que la medición anterior, que era 33,1%. Y que se mantenga la actual Constitución, un 18,6%, un par de puntos más que en el sondeo anterior. ¿Qué podríamos colegir a partir de esa lámina? Mira, lo que nos está indicando acá que la posición de la ciudadanía es bastante compartida hoy en día respecto de si comenzar con un proceso nuevo, de proceso constituyente, o derechamente mantenerse con la actual constitución o reformarla, en definitiva. Sin embargo, en relación a septiembre, que fue la última edición, y lo que estamos viendo ahora, se ve un leve mayor aumento, en definitiva, a que la ciudadanía se estaría inclinando en una relación 52-48 aproximadamente, ya sea a reformar la actual constitución o mantenerla. No obstante, no es un cambio tan relevante. Sin embargo, pierde un poquito de fuerza, en definitiva, el iniciar un nuevo proceso constituyente. Esto, de alguna manera, está explicado porque evidentemente en la ciudadanía hay un poco cansancio respecto a este proceso. Hay un tema de incertidumbre, hay un tema de inseguridad. Y además, si tú incorporas todo el elemento económico de la inflación y todo el contexto de pesimismo, de alguna manera iniciar un nuevo proceso constituyente, hay una parte importante de la población que lo pone en duda, en definitiva. Sí, y si vemos la siguiente gráfica, apoyamos también uno de los últimos resultados a revisar de este sondeo. Es el momento para iniciar el nuevo proceso constituyente. Allí lo tienen en pantalla. Dice, de inmediato, 42,8%. Esperar unos meses, 16,8%. Dejarlo más adelante. Estamos hablando de un espacio, de una frontera incluso de un año, 26,6%. No sabe, 13,7%. El hecho de que las fuerzas políticas estén discutiendo se haya alargado bastante esta situación. Ya no salió en el mes de octubre. En algún instante se dijo que a lo mejor se podría bailar cueca celebrando un acuerdo. Pasó el 18, no ocurrió eso. Ya pasó octubre, ahora se pone como límite el mes de noviembre. ¿Crees tú, Ramón, que mientras más se dilate esta situación, estos números pueden seguir variando? Yo tengo la impresión que sí. El tiempo juega en contra, en definitiva, del proceso, de un nuevo proceso constituyente. Insisto, hay un tema de cansancio en la ciudadanía. Hoy día ya no es mayoritaria la posición de que la gente quiere iniciarlo inmediatamente. Mayoritariamente la gente se inclina por esperar un tiempo. Y el escenario, bueno, no se ve tan fácil. Noviembre viene el Mundial, diciembre viene la Navidad, después viene el verano. Y bueno, en la medida que avanza el tiempo, esta situación, tengo la impresión que impacta justamente en un cansancio en la ciudadanía. Analizamos entonces los principales resultados de este nuevo sondeo de Pulso Ciudadano. Lo hemos conversado con Ramón Cavieres, director ejecutivo de Activa Research. Muchísimas gracias, Ramón, por la comunicación esta mañana de día domingo. Que esté muy bien. Gracias a ti, Ramón, también. Que tengas buen día. Buen día. Nuestra invitada del día de hoy es la ministra Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, con quien ya estamos aquí para compartir esta mañana de día domingo en Mesa Central. Bienvenida. Hola. Bueno, varias cosas que conversar, ministra. Quisiera partir por lo que ha sucedido un poco esta semana con el tema de la extensión del postnatal, que es parte de la agenda de gobierno y de su cartera. El gobierno retiró la urgencia al proyecto que buscaba extender este postnatal y se ha confundido un poco. Ha habido recriminaciones desde la derecha, lo han acusado de muchísimas cosas. Partamos por allí para explicar por qué se ha producido eso. Porque en una mirada primera, podría parecer que el gobierno tiene una iniciativa y luego como que inexplicablemente la retira. ¿Y por qué si va en beneficio de tantas mujeres? Bueno, es lo que a veces es difícil explicar las reglas del Congreso. En general a la ciudadanía le confunde mucho todo lo que tiene que ver con el trámite legislativo porque es súper enredado en realidad. Pero yo creo que acá hay un principio fundamental que hay que recordar, que es que constitucionalmente la iniciativa de gasto, es decir, que aquellas cosas que implican platas públicas, son de exclusión, o sea, son de atribución exclusiva
del Ejecutivo, es decir, del Gobierno. Y entonces, ¿qué es lo que tuvimos acá? Acá tenemos un proyecto de de extensión del permiso postnatal parental que propuso el propio Gobierno a solicitud de una resolución transversal, sobre todo en el Senado. Por un último plazo, a menos que la situación sanitaria cambie. Lo propusimos nosotros, lo propusimos retroactivo desde octubre hasta el 30 de noviembre. Y hay voces con las que estamos dispuestas a llegar a acuerdo, que quieren que se extienda hasta el 31 de diciembre. Estamos dispuestas a llegar a acuerdo con la ministra Jara, lo dijimos ese mismo día en la sala. Pero lo que no podemos aceptar es que, en primer lugar, se creen falsas expectativas a las mujeres, porque si nosotros no hubiéramos retirado la urgencia, que fue una forma de poder devolver el debate a la Comisión de Trabajo, lo que habría pasado es que se habría aprobado una ley con extensión hasta diciembre, pero sin fondo. O sea, habría sido letra muerta. Habría sido letra muerta y habría sido una frustración gigante para las mujeres, o sea, para las que tienen que tramitar sus permisos, para las que tienen que ir a la Superintendencia de Seguridad Social, a la Suceso, al CONPIN, a lo que sea, habría sido una frustración gigante. Y por lo tanto, la forma, que es medio complejo de explicar, porque la tramitación legislativa siempre tiene ahí sus enredos y es difícil de explicar, pero lo que hicimos fue retirarle la urgencia, no porque esto no tenga urgencia política para nosotras, porque sí lo tiene y así lo hemos dicho, estamos buscando llegar a un acuerdo lo antes posible para las mujeres que están esperando tener una fecha pronta para poder hablar con sus empleadores. ¿El gobierno está abierto para que sea hasta el 31 de diciembre? Estamos abiertos a llegar a un acuerdo en la Comisión de Trabajo, pero sin pasar a llevar las normas del juego. Las diputadas saben perfectamente que ellas no pueden proponer cosas que irroguen gasto fiscal. Pero, claro, porque, corríjame si estoy equivocado o no, no sé si son 10.000 o 14.000 millones de pesos más que aumenta el costo de un mes más de hacer esta extensión. Eso depende. ¿Están los recursos o esto depende de la mano del ministro de Hacienda? Ustedes tienen la disposición de conseguir la los mano recursos. del ministro de Hacienda. Y que siempre se le echa la culpa al Siempre ministro se le de echa la culpa, pero yo quiero decir que al menos en este gobierno no ocupamos al ministro de Hacienda como punch symbol para decir que no, tenemos siempre un diálogo muy fluido con el ministro Marcel. Depende la cifra de cuántas mujeres efectivamente lo hagan, porque de hecho no todas las que están en condiciones, son aproximadamente unas 14.000 mujeres, no todas las que están hoy terminando su postnatal quieren extenderlo, hay algunas que quieren volver a su empleo y esas proyecciones se basan entonces en cómo ha sido el comportamiento de las anteriores extensiones, donde hay unas que lo toman y hay otras que no. Pero entonces, para entender bien, ¿la posibilidad de extenderlo y aceptar llegar hasta el 31 de diciembre depende de los recursos disponibles que haya? ¿Del cálculo matemático? No depende del cálculo matemático, político. Depende de que lleguemos a acuerdos. Y estamos disponibles con la ministra Jara para llegar a un acuerdo con las parlamentarias. Pero eso tiene que hacerse sin populismo, o sea, sin crear falsas expectativas de que porque ellas propongan una cosa, están los recursos para ello. Ya, lo último sobre eso, ¿por qué decía que ha provocado una discusión pública? Porque parlamentarias de la oposición fueron muy duras respecto de esta situación en la interpretación desde su vereda de lo que había ocurrido durante esta semana. Por ejemplo, la autora de la indicación, Carla Montes, de Renovación Nacional, Morales, gracias, dijo, lo voy a leer textual para no equivocarme, dice, este es un gobierno de cartón, un gobierno miserable, egoísta y mezquino que no puso a las mujeres primero, diciendo y cuestionando el carácter feminista de este gobierno. Yo creo que las declaraciones que se hacen al calor de una batahola en la Cámara poco importan. Con la diputada Morales tenemos un trabajo fluido en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara y yo creo que lo que está esperando la ciudadanía no es que yo me ponga a discutir ni rebatir cada uno de esos puntos, sino que a través de la vía de los hechos mostremos efectivamente que este gobierno tiene a las mujeres en la primera línea de sus prioridades. Y eso se expresa, como decía Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. ¿Ya? Y ahí eso se ha expresado. Parte del primer plan de recuperación económica, Chile Apoya, las medidas estuvieron y están decididamente dirigidas hacia las mujeres a través de los programas de PAR, Chile Apoya, para emprendedoras, a través de la extensión y ampliación del subsidio Protege para las mamás que no tienen fondos para pagarse a la cuna y que además trabajan en empresas de menos de 20 trabajadoras, es decir, apoyando también a las que trabajan en las pymes. Lo hicimos también consiguiendo con votos de la oposición
de hecho, con unanimidad, el proyecto de ley, que ahora es ley, de responsabilidad parental y pago efectivo de pensiones de alimentos, y lo estamos haciendo también a través de nuestra principal urgencia legislativa, que es la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, que ya ha esperado 5 años. Ahí hay hechos, no palabras. En tiempos anteriores al Ministerio de la Mujer se lo atacó y se le redujeron los fondos de una forma que sí muestra que no había prioridad para atender en la primera acogida a las mujeres. Quiere decir que el 2018, tan solo el 2018, se redujo en 1/3, se despidió a 1/3 de las funcionarias que atendían en centros de la mujer, es decir, la que primero recibe a una mujer que ha sufrido violencia. Eso nosotros lo estamos reparando en el presupuesto 2023, estamos recuperando esa dotación perdida, que no es, como dicen algunos, engrasar el Estado, es tener funcionarias disponibles para la primera acogida a las mujeres. Y eso está en línea con las prioridades del presupuesto 2023, que, como ha dicho el presidente, son la seguridad económica, la seguridad ciudadana y la seguridad social. A propósito de ese, en esa misma línea argumentativa, pasándome al otro tema que dice relación con el anuncio que viene y la concreción del envío del proyecto de reforma previsional, ¿no es verdad? Que ya tiene, se dice que va a ser en estos días. ¿En qué se va a notar el carácter y el sello de un gobierno feminista en esa propuesta de reforma previsional? Una de las cosas que más frustración le genera a las mujeres es cuando en los debates previsionales sobre el sistema AFP, en el fondo se dice, sí, bueno, es que las mujeres no cotizan porque no estuvieron trabajando. Eso tiene que ver, la baja densidad cotizacional de las mujeres tiene que ver con otro tema muy sensible para este gobierno, que es el trabajo doméstico y de cuidado. Y nadie puede decir que eso no es trabajo, que no son horas de trabajo físico incluso. Y por lo tanto, una de las cuestiones en las que se va a notar, no voy a dar detalles porque eso le corresponde ahí al jefe. Creí que se le iba a salir ya. No, pero en lo que se va a notar es que la reforma de pensiones va a reconocer el trabajo doméstico y de cuidado, va a apoyar en complementar la baja densidad cotizacional que es producto del impacto, entre otras cosas, de la maternidad y de las labores de cuidado, y por lo tanto las mujeres, que eran las principales afectadas por este injusto y extremo sistema de AFP que teníamos, y que espero que podamos superar porque el país ya no puede aguantar otra reforma de previsional más que no se concrete, las mujeres van a ser las principales beneficiarias de la propuesta de sistema mixto de pensiones que vamos a hacer, porque al reconocer que eso es trabajo y al apoyar en esa densidad cotizacional van a mejorar sus pensiones. Ministra, habla del sistema mixto. ¿El gobierno va a insistir en que 6% sea que no sea heredable, que vaya que vaya a un fondo solidario para poder de inmediato mejorar las pensiones también de las actuales generaciones? Lo digo porque la oposición ha sacado un documento en donde parece que es bien duro y en donde se opone a ciertas cuestiones que anticipan un escenario de discusión bastante, no voy a decir polarizado porque se usa muchísimo, pero con diferencias. Va a estar notables. apasionado el debate. Sí. Sí, ahí yo creo primero, como dijo la vocera Camila Vallejo, parece que hay algunos en la oposición que están más en la línea de José Piñera, creador de las AFP, que de Sebastián Piñera, que en su último intento de reforma previsional en el gobierno anterior también coincidía en que tiene que haber un sistema mixto. Aquí de lo que se trata es que salgamos del rincón en el que estamos como país, donde pertenecemos dentro de los países de la OCDE. La nuestra es una situación previsional muy excepcional, porque ningún país tiene una cuestión tan radical como en su privatización y en la falta de sentido de la seguridad social como lo tiene la sociedad chilena, producto de la AFP. Entonces aquí, más que una discusión que espero, obviamente va a haber un debate democrático dentro del Congreso, pero yo creo que lo que la ciudadanía está esperando es que hablemos de los efectos concretos. Y lo cierto es que con la propuesta del gobierno, las mejoras en las pensiones no se demoran 40 años en llegar, como ocurre solo con cotización individual, sino que le mejora las pensiones desde el día 1
en que entre vigencia la reforma a más de 3 millones de jubilados. Pero para que eso se pueda producir desde la visión del gobierno, ¿es necesario que el 6% no vaya a capitalización individual o eso es conversable? Esa es la gracia de tener un sistema mixto, que hay un pilar de cotización individual y hay un pilar de seguridad social. Eso es la base de la propuesta del gobierno, un sistema mixto y que salgamos del extremismo que nos impuso precisamente José Piñera de dejar todo a la individualidad y el sector Claro, pero privado. que ahí también hay un margen donde uno se puede mover, porque hoy día el 10% es capitalización individual. Si avanzáramos a un 16, sigue siendo la gran interrogante, es que ya, ok, 10 y dejemos 3 y 3, 4 y 2, 5 y 1, 6... Esa es la duda que sigue permanente. A eso me refiero cuando le digo si el gobierno tiene la posibilidad o la disposición de negociar aquello o tiene, ya que sé que no me lo va a decir qué cifra sea, pero o tiene un paquete cerrado del cual no se quiere mover. Nosotros tenemos una propuesta y esa propuesta se va a debatir dentro del Congreso y va a haber que ser muy franco hacia la ciudadanía porque las pensiones siguen siendo uno de los principales focos de preocupación de las personas. No solamente de las personas mayores, que son las que están jubiladas, también de sus hijos, la generación mía, que ve con preocupación cómo se acerca la jubilación de sus padres. Mi mamá es profesora, así que no vamos a adelantar la cifra, pero imaginará. Y la gente de mi edad también le preocupan las pensiones, porque sabemos la merma en calidad de vida que significa el actual sistema de AFP. Y por lo tanto, la discusión que se dé, yo esperaría que se diera con sinceridad y dando los datos concretos, porque lo cierto es que si seguimos relegando todo a la cotización individual, vamos a tener otros 40 años de espera a que mejore y además eso está sujeto a los vaivenes del mercado. Ministro Orellana, ¿y eso en el gobierno hay una cohesión monolítica? No sé si es el término, hay tantos lugares comunes en política que se habla, una cohesión monolítica respecto de esta materia en particular para presentarla y defenderla en el Congreso. Se lo pregunto porque el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género es muy importante hoy día en la coordinación política, es parte del comité político como un símbolo también que quiso dar el presidente de la República, de darle la importancia y usted está instalada allí en esa coordinación política, en el grupo más cercano al presidente. Se lo pregunto a ese respecto porque en este instante hay es cuestión de abrir la prensa todos los días y ver diferencias dentro de la misma coalición de gobierno, hablando de dos almas, de sensibilidades, de posturas políticas distintas, de que las cosas están complicadas. ¿Están complicadas o no están complicadas en la relación interna? Yo creo que hay una verdadera obsesión por intentar atribuir cada cosa que hace el gobierno a un poroto, ¿cierto?, en el cartón para una u otra coalición. Y la verdad es que cuando tomamos decisiones como gobierno no estamos pensando en dejar contento a uno u otro partido, estamos pensando en el beneficio del país. Eso es la primera cuestión. Y en segundo lugar, el proceso de construcción de la propuesta de reforma ha sido un trabajo bien arduo de varios meses, en donde hemos estado codo a codo con el ministro Marcel, con la ministra Jara, yo misma, la subsecretaria Macarena Lobos, la DIPRES, la ministra Analía Uriarte ahora, antes Giorgio, y hemos estado trabajando muy unidos, atendiendo toda, reuniendo toda la evidencia disponible, pero también recogiendo los aprendizajes de los anteriores intentos de reforma. Bueno, la comisión Marcel, el ministro sabe perfectamente qué pasó ahí, pero también de la comisión Bravo, también del intento que hizo el gobierno de Piñera y por qué fracasó. Entonces, aquí hay una propuesta de reforma que es muy robusta y que fue construida no pensando en que tal o cual quede contento, sino en qué es lo mejor para el país. Y por eso estamos tan unidos en defenderla. Yo personalmente estoy muy satisfecha con la propuesta a la que hemos llegado y espero que el Congreso también lo acoja. Y en ese contexto, ¿se modifica en algo la ruta del gobierno y su sello como tal, producto del momento político que se vive? Partimos hoy día Mesa Central viendo una nueva sondeo de opinión pública, más allá de las consideraciones que uno pueda tener, de si están en lo correcto, que refleja bien la realidad o no, son datos que están allí y que dan cuenta de algo, de eso de la ruta, de si la gente tiene, qué son las urgencias que tiene en este instante. ¿El resultado de las encuestas modifica la posición del gobierno respecto de esta y otras materias de su programa de gobierno? Las encuestas son un punto de referencia y eso es relevante, pero como decía, esta propuesta de reforma la estamos trabajando hace meses y su contenido no ha sido debatido a la luz
de las encuestas, sino de qué es lo que pensamos que es lo mejor para el país, y creemos que lo mejor para el país hoy es tener un sistema mixto que mejore las pensiones de los actuales jubilados y no en 40 años. Y así ocurre con muchas cosas. O sea, la reforma tributaria se presentó antes del plebiscito y es uno de los proyectos más importantes de este gobierno. Y en cuanto a la gestión diaria, yo creo, de nuevo, hemos dado una señal importante en el presupuesto 2023, donde se aumentan sustantivamente los recursos para seguridad ciudadana. Además, yo quiero decir que hemos tenido operativos importantes y esos no ocurren porque sí, ocurren porque hay un énfasis en darle seguridad a las personas. O sea, que se tuviera la operación en la que se detuvo a una banda dedicada a los portonazos, que tenía un stock de más o menos 150 autos, que estemos teniendo resultados, no palabras, respecto al robo de madera en el sur. Hace poco tuvimos un operativo que involucraba incluso a 2 empresarios del rubro. Entonces, hay cosas en las que estamos trabajando. Actualmente las encuestas no lo reflejan, pero de nuevo, las encuestas son un punto de referencia, pero el gobierno, como actúa, lo hace no mirando solo las encuestas ni mirando lo que quiere tal o cual partido, sino qué es lo mejor para el país. Y por eso el énfasis es seguridad ciudadana, económica y seguridad social. Justamente la última parte, mirando qué dice tal o cual partido, pero obviamente que uno tiene que mantener la armonía dentro de una coalición política para poder avanzar. Y sí, claramente hay voces que en estos últimos días han sido mucho más críticas. Sin ir más lejos, el ex precandidato presidencial, el alcalde de Recoleta, miembro del Partido Comunista, figura de ese partido, el alcalde Jadwe, dice que él se siente incómodo. Ha dicho que se siente incómodo y dice que la concertación llega y se suma al proyecto político y se lo quiere tomar, lo estoy leyendo textual, y quiere matar el proyecto político de Apruebo Dignidad. ¿Cómo asumen esas críticas que vienen desde el mismo sector? Sin duda la comodidad e incomodidad del alcalde Jadwe no es nuestra primera preocupación. Pero del resto de los militantes, pero si él representa un sector importante de Apruebo Dignidad, debiera preocuparle. No pondría en cuestión aquello. Yo tengo reuniones regularmente con mi sector, que es el de Apruebo Dignidad, y estamos todos muy entusiasmados, por ejemplo, con la reforma previsional. Sabemos que va a ser un cambio sustantivo. Y bueno, los matices que pueda tener ahí el alcalde son de suya responsabilidad, pero yo creo que si revisamos el correr de los últimos meses, ese tenor de críticas que está haciendo no vienen de ahora. Yo creo que ahí hay más bien una cuestión particular que él tiene que resolver, no nosotros. Ya, pero cuando las críticas vienen también, o las puntualizaciones vienen de senadores, como el senador Daniel Núñez también ha sido crítica respecto de la situación y de la, no sé si hegemonía está hablando, pero de el socialismo democrático que llega también a instalarse. Porque seguramente usted ha escuchado esto. Es que yo creo que eso es partir de una premisa falsa, esa idea de que el socialismo democrático llega a instalarse. Eso quiero aclarar. Nosotros ganamos en una alianza de gobierno, ganamos las presidenciales en una alianza de gobierno que formaba parte de socialismo democrático. Para llegar a esa alianza tuvimos acuerdos de implementación programática a los que llegamos con ese sector. Entonces decir que ahora como que, no sé, es como parece que llegó socialismo democrático es falso. Hemos estado trabajando todos estos meses juntos y formamos parte de la misma alianza de gobierno. Y yo la verdad no creo que el resto son cagüines, que a la gente bien poco le importan. Para cerrar ese punto, la administración actual va a tener un sello claramente frente amplista o con todas estas incorporaciones se va a transformar en un Bachelet 3. Difícil que fuera Bachelet 3 porque el presidente es Gabriel Boric. Ya, perfecto. Oiga, ministra, hay otra cosa que también le quiero preguntar referente a ciertas materias de su cartera, como por ejemplo la ley de aborto. En algún instante, hace un mes fue más o menos, cuando usted dio algunas declaraciones en un canal amigo y provocaron alguna polémica respecto de si se iba a avanzar en una ley sobre esa materia, teniendo en consideración que hoy tenemos una ley en 3 causales. ¿Eso se mantiene, sigue, se modifica? Mire, lo que pasa es que a la luz de lo que ha sucedido con el resultado del plebiscito también, desde la oposición le están diciendo al gobierno, mire, estas cosas, vea ustedes, son las que le importa a la ciudadanía, estas no son las que le importa a la ciudadanía, y entonces ponen en cuestionamiento el programa de gobierno. Sí, ahí agradezco que ponga el punto respecto a las 3 causales, porque precisamente si tuvimos que hablar al respecto,
es por la intentona extremista de 3 parlamentarios que quieren derogar la ley de aborto en 3 causales, que, aprovecho de recordar, aborda casos dramáticos, es decir, embarazo en caso de violación, embarazos inviables, ¿cierto?, con diagnóstico de inviabilidad o riesgo de muerte de la madre. Eso es lo que estaban buscando derogar y por eso tuvimos que dar un paso adelante y decir, aquí no vamos a retroceder respecto a eso. Eso es lo primero, y con la ministra Aguilera estamos trabajando, de hecho, en mejorar la implementación de las 3 causales, porque definitivamente el gobierno anterior intentó coartarlo de todas las formas posibles, ¿ya? Y eso se ve en el reglamento, incluso que pusieron tan solo unos días de asumir. Entonces, primero, no vamos a retroceder. No vamos a permitir que parlamentarios que tienen una posición que es decididamente antimujeres pretendan hacernos retroceder en derechos. Y en segundo lugar, la discusión respecto a una eventual legislación sobre aborto la estamos preparando no precisamente solo como gobierno, sino que lo estamos discutiendo y conversando con expertas en la materia, con la sociedad civil, porque definitivamente, como es un tema que sabemos que es polémico y que despierta pasiones a favor y en contra, no solamente en contra, es una cuestión que hay que reflexionar mucho y eso lo estamos haciendo de la mano de la sociedad civil. Nunca estuvo en los planes de gobierno ingresar eso este año. Nuestra prioridad este año es la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres, que actualmente está con urgencia y de hecho gracias al siguiente invitado, el senador Walker y la senadora Pascual, logramos un acuerdo para sesionar conjuntamente las comisiones de Constitución y Mujer para poder así avanzar más rápido en ese proyecto de ley. Esa es nuestra prioridad y está muy en sintonía con lo que primero las mujeres expresan respecto a su inseguridad y también con las demandas del movimiento social. Entonces, eso permite ejemplificar que no es cierto, primero, que no estemos trabajando en las urgencias, la seguridad de las mujeres también se expresa en la violencia contra las mujeres. En segundo lugar, de que hay sintonía en ciertas cuestiones y en tercer lugar, de que en cosas como violencia contra las mujeres podemos avanzar en conjunto con acuerdos y tomando como principal punto, ¿cierto?, de meta, de referencia, el bienestar común y no lo que quiere o no ciertos sectores. Yo estoy muy satisfecha con la discusión legislativa que hemos dado hasta ahora y estoy muy optimista de que podamos pronto tener por fin una ley integral de violencia contra las mujeres. Y aquí, para finalizar entonces, ¿qué es lo que se entendió mal en su momento? ¿Fue el hecho de interpretar que esa posibilidad de avanzar en un proyecto de ley sobre esa materia iba a ser inmediato? Para aclarar, ¿sigue en el plan? ¿No es inmediato? No es se inmediato, ve más adelante, pero no se renuncia a ello. No. Ya, eso fue lo que no se entendió en el momento. O sea, también hubo una intención bien clara, de hecho lo dijo el periodista Daniel Matamala en una columna. Nunca hubo un anuncio de proyecto de ley y se armó una escandalera, pero brutal. Yo, por supuesto, siempre puedo mejorar las cosas que digo, eso lo tomo, pero también hay estos días una intención de la oposición de criticar cualquier cosa y armar una batahola por cualquier cosa. Es una semana tras otra. Y yo creo que en eso sí se están equivocando, porque interpretar el resultado del plebiscito como una adhesión a ellos es un error. Es un error y están, digamos, sobreinterpretando aquello, porque si uno mira también las encuestas, a la oposición no le va mucho mejor que al gobierno. Es duro gobernar, sí, porque se come todas las críticas uno. Bueno, es parte de... Y es sin llorar. Es parte de... Yo estos días, bueno, el rector Ennio Vivaldi, yo siempre le digo el rector porque es mi jefecito, es mi ex jefe, se va estos días a Italia como embajador y le estuvimos haciendo una despedida el viernes de su antiguo equipo y conversábamos con él que al menos para mí, mi primera experiencia de hacer oficialismo fue esa, no el gobierno. Y la Universidad de Chile es como un pequeño país también con sus dramas y qué sé yo. Y ahí aprendí algo que hoy día es fundamental, que es que si uno tiene un punto de referencia, un objetivo claro, como lo tenemos en el gobierno, es capaz de aguantar los chaparrones. Ministra Antonia Orellana, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana de domingo aquí en Mesa Central. Muchas gracias, Raúl. Nuestro invitado en este bloque es el senador, casi me equivoco, casi todavía digo TC, independiente, Matías Walker. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, muy buenos días, Ramón. Sí, ¿Cuesta? Suena extraño. Suena extraño. ¿Cuántos años de militancia en la DC?
30 años de militancia, desde el primer año de universidad, así que una decisión muy dolorosa. Junto a Jimena Rincón esta semana para contextualizar. Sí, claro. Todo el mundo lo sabe, pero es bueno reiterarlo. Ustedes oficializaron su renuncia esta semana. ¿Y cuánto costó eso? Una decisión difícil, porque no solamente tiene que ver con afinidades políticas, tiene que ver con afectos, tiene que ver con una historia familiar. Mi abuelo fue uno de los fundadores de la democracia cristiana, pero bueno, lo hacemos en la convicción de que renunciamos al Partido Demócrata Cristiano, pero no a representar al electorado demócrata cristiano, a un electorado de centro que hoy día sentimos, Ramón, que está huérfano de representación política. ¿Y eso se traduce en que van a formar un nuevo partido y tiene nombre, eso es verdad? ¿Partido Demócrata, así se va a llamar o no? Vamos a formar un nuevo partido. Partido Demócrata es una de las opciones. Todavía ahí el comité creativo está sugiriendo otros nombres también, pero en lo concreto y en lo sustancial va a congregar no solamente a quienes provenimos de la democracia cristiana, también hay gente que viene del Partido Radical, del PPD, del Partido Socialista, muchos movimientos independientes, gremiales que se van a sumar a este esfuerzo por un partido que represente al centro político que hoy día está bastante huérfano de representación. ¿Por qué no unirse si pareciera en el diagnóstico o en las palabras muy parecido a lo que dice Amarillos? Que también, me han preguntado harto eso. Que también sí. Ya partido político es su propósito y su objetivo. Hemos conversado mucho con Amarillos, tenemos ahí grandes amistades, probablemente tenemos mucha afinidad porque ambos nos sentimos orgullosos de los gobiernos de la concertación, los gobiernos de centro izquierda que han tenido una revalorización en el último tiempo. Probablemente nosotros queremos formar algo más amplio desde el punto de vista de la idea, desde el punto de vista territorial, pero es perfectamente posible el día de mañana formar parte de una misma coalición con Amarillos, con otros movimientos ciudadanos que quieren también representar al centro político. Cuando ustedes presentaron su renuncia, el actual presidente de la ADC señalaba que había que privilegiar los proyectos colectivos por sobre los proyectos individuales. ¿Lo de usted es un proyecto individual? Yo no sé cuál es el proyecto colectivo que tiene el presidente de la ADC. Ellos dijeron que quieren entrar al gobierno, un gobierno que hoy día tiene un 25% de aprobación. Nosotros hemos dicho que vamos a colaborar para que este gobierno le vaya bien, pero ni aun cuando tenía el 55% de aprobación éramos partidarios de entrar al gobierno, porque la gente nos eligió para estar, Ramón, en otros lugares. El caso de Claudio Rego, también de Patricio Villespín, gobernadores regionales. Nosotros estamos en cargo de representación popular para darle gobernabilidad a Chile, lo decía la ministra Orellana. Estamos trabajando, por ejemplo, en este proyecto para tener un sistema integral que ponga fin a la violencia contra las mujeres. Apoyamos el fin del Sename, el proyecto de reinserción social juvenil, el proyecto que combate el crimen organizado, la agenda de seguridad ciudadana, pero nosotros somos partidarios de entrar a este gobierno porque creemos que este gobierno está controlado por el Partido Comunista, por Apruebo Dignidad, que tiene una tesis refundacional que nosotros no compartimos. Y se vio, por ejemplo, en la aprobación del TPP. Nosotros creemos que la reinserción de Chile en el mundo, sobre la base de los tratados de libre comercio, generó empleo, generó crecimiento económico. Y nosotros queremos mantener eso, que nos parece fundamental. Tenemos diferencias con el gobierno y, por lo tanto, creemos que esto no puede ser una lucha del poder por el poder. Matías, ¿su problema es el PC? El problema que tenemos es la inseguridad, el problema que tenemos es la falta de crecimiento económico. En abril le propusimos junto a la senadora Rincón al presidente Boric crear un gran acuerdo nacional por la seguridad ciudadana. Creemos que hemos perdido muchos meses en que se podría haber avanzado después del resultado del plebiscito. Yo creo que había un cambio de actitud de parte del presidente Boric que valoro, lo vimos en el discurso de la SOFOFA cuando le entregó un respaldo a Carabineros. Yo creo que la ciudadanía estaba esperando eso hace mucho tiempo, un espaldarazo a los emprendedores, a las pymes, a la gente que genera empleo en nuestro país. Yo creo que eso es lo importante. El problema de Chile no es el Partido Comunista, el problema de Chile es el desempleo, es la falta de crecimiento económico, la inseguridad ciudadana, el narcotráfico y el crimen organizado. Pero ¿y usted personalmente no le da más confianza a figuras que entran al gobierno como Carolina Toá, por ejemplo, y el discurso que tiene precisamente haciendo y llamando a acuerdos en materia de seguridad y otras materias? Y vamos a apoyar a la ministra Toá en su agenda de
de seguridad ciudadana de orden público, por ejemplo, esta creación de un nuevo estado de excepción que tiene por fin proteger la seguridad de las personas y no solamente la infraestructura. Lo conversamos con la ministra Toá. Por ahí usted tiene un excelente ejemplo, Ramón, porque tan pronto la ministra Toá entregó el respaldo a Carabineros, surgieron críticas del Partido Comunista. Entonces, este gobierno tiene dos almas y es muy difícil para el presidente Boric hacer convivir esas dos almas. Bueno, lo mismo se dijo en algún instante en el gobierno de Michelle Bachelet, que tenía dos almas, y usted era parte de ese gobierno. Pero, ¿sabe lo que es tener dos almas? Pero con todos los problemas que tuvo ese gobierno, fíjese que entregó una economía en recuperación de un 5%. La presidenta Bachelet sacó adelante una agenda corta antidelincuencia con nuestro apoyo en el Congreso Nacional. Nos criticaron mucho, ¿se acuerda, Ramón, cuando creamos el control preventivo de identidad? Decía que eso vulneraba los derechos humanos, que era restituir la detención por sospecha. Bueno, y el control preventivo de identidad ha sido un instrumento eficaz que le ha permitido a las policías, por ejemplo, ver cuando una persona tiene una orden de aprehensión pendiente. Entonces yo creo que es muy importante que en este sentido podamos entender que tenemos que generar en el país una nueva alternativa, una nueva coalición política que no tenga complejo en hablar de crecimiento económico, de seguridad ciudadana, de darle más atribuciones a las Fuerzas Armadas y Carabineros en lo que dice relación con la seguridad de las personas. Ya a eso apuntamos nosotros. Bueno, en esa idea de nuevo partido, senador Matías Walker, ¿cuál es el domicilio político de eso que ustedes están formando? ¿Es centro-izquierda? ¿Así se definiría o no? Nosotros vamos a convocar a todos los chilenos que se sienten orgullosos de los gobiernos de centro-izquierda, que son de centro-izquierda. Como te digo, vamos a confluir, Ramón, con mucha gente que viene de los ex partidos de la Concertación, pero también con movimientos ciudadanos independientes, con quienes convergimos en la centro-izquierda por el rechazo y que entendimos que el rechazo no era de derecha, sino que aglutinaba a mucha gente que entendía que queremos una nueva constitución y lamentamos la dilación que ha tenido la famosa mesa de los 8 en llegar a un acuerdo por una nueva constitución, pero una buena constitución que nos represente a todos, donde el Poder Judicial se llame Poder Judicial, que opere el principio de separación de poderes del Estado, que no exista reelección del presidente de la República, porque es un germen de populismo y caudillismo que le ha hecho mucho mal a otros países de América Latina. A todos ellos vamos a convocar a un gran proyecto político que congregue al centro y a la centroizquierda democrática. Ya, por eso le preguntaba, para la definición, porque lo he reiterado varias veces, centro y centroizquierda. ¿Centro-derecha? No. ¿Ni en pintura? Probablemente ¿Ni a misa? Hay mucha gente que proviene de mundos de centro-derecha liberal, que probablemente se sintieron muy desengañados cuando hubo un pacto de Chile Vamos con el Partido Republicano. Lo decía Gloria Hood, por ejemplo, nueva presidenta de Bópoli. Entonces no me cabe duda que hay mucha gente que proviene de mundos independientes sin una insignia determinada, sin una marca determinada, que se van a sentir atraídos por el nuevo proyecto político. O sea, siguiendo esa lógica, senador Walker, ¿no tendría problema en una alianza política, por ejemplo, con Evópoli? Lo que pasa es que Evópoli tiene que definir su destino. Por de pronto, ellos están en un acuerdo con el Partido Republicano. Como digo, la nueva presidenta de Evópoli ha sido crítica de eso, que es lo importante, y lo decían ustedes en un reportaje esta semana, hay una revalorización del centro político. Y nosotros no vamos a excluir a nadie en esta convocatoria, pero principalmente estamos convocando a quienes se sienten identificados con el centro político sin complejo. Ahora, se lo pregunto porque el otro día, cuando se estaban llevando adelante estas conversaciones, ¿no?, en el proceso constituyente, ustedes salieron en una declaración muy fuerte, muy crítica, antes de que renunciaran con Jimena Rincón y todo aquello, formando o llamando una mesa paralela, ¿recuerda usted? Y ahí salía, se vio, no sé, salió usted ahí con republicano. Entonces, esa fue una declaración. Entonces uno dice, a ver, Matías Walker y Jimena Rincón se nos fueron no al centro derecha, se fueron bien a la derecha. Esa fue una declaración que trabajamos con Amarillos, con el diputado Andrés Joané y con el Partido de la Gente, no con republicanos. Llegó ahí a un punto de prensa medio despistado el senador Rojo Edwards. ¿No quiero decir que se coló en la foto, pero el llamado que nosotros hacemos sin exclusión
es que haya un diálogo. Y ese mismo día, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados llamaron a un diálogo sin exclusión, y eso es lo importante. Ahora, ¿cuál es el problema? Que se ha repetido esta lógica de las reuniones bilaterales de los partidos que no han sabido llegar a acuerdos. Por eso el llamado que yo hago, tal como lo hicimos el 15 de noviembre, yo era presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados en ese entonces, es hacer una suerte de cónclave donde estemos todos, sin exclusión, y nadie se pare en la mesa hasta llegar a un acuerdo. Porque Chile hoy día tiene que priorizar los temas de reactivación económica, la seguridad ciudadana, es que necesitamos certeza respecto al proceso constituyente. Ustedes lo mostraban recién en la encuesta de Pulso Ciudadano. La mayoría de los chilenos sigue siendo partidario de tener una nueva constitución, y eso requiere un acuerdo rápido. ¿Y usted cree que ese acuerdo va a salir pronto en este mes de noviembre? ¿Le da como plazo fatal este mes de noviembre? Se lo pregunto porque pareciera que lento, pero han ido avanzando, pese a todas estas discrepancias de lo que señala usted, ¿no? Pareciera que el rayado de cancha más o menos está bien delimitado, se están poniendo de acuerdo en el árbitro, todavía hay dudas al respecto allí. ¿Está avanzando eso? ¿Usted cree que sale sí, ahora o no? Sobre la base de 12 principios, que es muy importante porque la gente entregó un mensaje el 4 de septiembre. Ramón, no quiere refundar a Chile desde cero. Y hay 12 principios que tienen que ver con la separación de poderes del Estado, tiene que ver también con la provisión público-privada de la educación, la salud, la seguridad social, etcétera. A propósito de lo que hablábamos de la reforma previsional, yo dudo que la gente quiera que el 6% cotización adicional vaya a solidaridad y reparto. Tiene que haber un reconocimiento al esfuerzo individual de los trabajadores y las trabajadoras. ¿A su juicio cuánto tiene que ser eso a propósito? Mire, ¿3 y 3? La 4 y 2? presidenta Bachelet propuso algo muy similar a un 3 y 2 en ese entonces. Yo creo que tiene que haber mecanismos de solidaridad intergeneracional en favor de miles de pensionados que jubilaron en muy malas condiciones, que hoy día son adultos mayores. Dimos un paso importante con la pensión garantizada universal. No es suficiente, pero tiene que haber un premio al esfuerzo individual de los trabajadores y sobre todo, y lo digo también respecto al 10%, son los trabajadores y trabajadoras los que tienen que elegir el destino de sus ahorros previsionales. Si esos principios están claros, enhorabuena. Hemos agregado un 13º principio con la senadora Rincón, el reconocimiento a los diversos tipos de familias en nuestro país. Nos costó mucho avanzar en un matrimonio igualitario, por ejemplo, en una ley de identidad de género. No puede haber retroceso respecto de esas materias. Senador Walker, finalmente hay tantas interpretaciones respecto del 62% del resultado del plebiscito de salida. ¿Por qué cree usted que su interpretación es la más correcta que las que todas tantas versiones que andan circulando? Porque hay muchos que se atribuyen ser dueños de ese 62%. Yo creo que nadie puede sentirse dueño de ese 62%, tampoco nos sentimos dueños nosotros, pero cuando uno conversa con la gente, por ejemplo, en mi caso, en la región de Coquimbo, ¿qué es lo que me dice la gente? Mi región siempre ha sido una región de centro-izquierda. Ganamos con rechazo con un 60%. La gente nos dice, mire, senador, nosotros queremos una nueva constitución, pero no queremos tirar la casa por la ventana. No queremos resetear el país, no queremos refundar el país. Hay una valoración y una revalorización de lo que ha sido el esfuerzo que hizo Chile durante más de 30 años por tener crecimiento económico, reducción de la pobreza, paz social, cifras de delincuencia baja. Vea usted cómo ha aumentado los homicidios y los secuestros este año. Y eso no es culpa de este gobierno, es un tema que viene hace mucho tiempo, pero necesitamos un gran acuerdo nacional en materia de seguridad. Eso es lo que nos está pidiendo la gente, una constitución que sea la casa de todos de verdad, no una constitución que divida a los chilenos y chilenas. Senador independiente Matías Walker, gracias por venir a este programa en esa condición, por primera vez que lo saludamos aquí y atento a lo que suceda esta semana. Podríamos tener novedades, Esta ¿no? semana espero que haya con nombre novedades. y todo así, con logo Sí, y todas esas cosas, ¿no? Para que quienes se sienten interpretados por el centro político se sientan representados. Lo único que me llama la atención aquí es que nos estamos pareciendo a los gringos, y vamos a tener Partido Republicano y Partido Demócrata. Bueno, pero yo creo que va a ser un poquito distinto, ¿eh? Ya lo van a ver. Ya. Va a ser más amplio. Gracias, senador. Gracias, Ramón. Estamos de regreso aquí en Mesa Central esta jornada de día domingo, en medio de un fin de semana muy largo, sí, pero para los brasileños es un fin de semana de elecciones y de definición presidencial. Lo vamos a desarrollar a partir de este momento aquí y desde Brasil. Y aquí en el estudio
con Paz Zárate, abogada internacionalista, bienvenida, comentarista también de Tele 13 Radio. Buen día, Ramón. Y con don Libardo Buitrago, también, pues nosotros, presentes todos también en los comentarios durante la semana, en tu día y en la edición central de Tele 13. Bienvenido. Muy buenos días, Ramón. Buenos días, Paz. Un gusto estar esta mañana en Mesa Central. ¿Qué esperamos de hoy día, Paz? A ver, yo creo que esta es una elección histórica, muy distinta a la que hemos tenido en décadas anteriores en Brasil. Se caracteriza por la polarización, pero no una polarización como la que nosotros conocemos, es decir, aquí hay violencia política entre los distintos bandos, incluyendo asesinatos y problemas muy serios de tipo ambiental y económico, que son mucho mayores a los que nosotros mismos hemos experimentado en nuestra propia reciente elección presidencial. Así que el mundo entero está mirando a Brasil, no es una exageración decirlo, la cuarta democracia más grande del mundo y un peligro tal vez para la democracia si es que Bolsonaro no reconoce el resultado de la elección que probablemente favorezca a Lula. ¿Dónde se define esto en el día de hoy, Libardo, a tu juicio? Se define en el pasado y no en el presente ni en el futuro. Y es muy particular decirlo porque cuando hay una polarización de la envergadura que la hay en Brasil, el voto no es político, sino es un voto emocional. La gente sale a votar por la emoción y sale a votar en contra y no a favor. Los brasileños van a decidir es en contra, el voto contra Lula, el voto contra Bolsonaro. Porque ellos dos se encargaron de hablar del pasado y no del presente y del futuro. Inclusive Bolsonaro tuvo una carta ganadora que no la supo explotar en la campaña, que su economía va a crecer un 3% promedio este año, que bajó las tasas del desempleo, que controla la inflación, que la inflación posiblemente va a llegar a un 5,5%. Pero aquí Lula y Bolsonaro se dedicaron a polarizar, como bien marca Paz, la campaña. No hay un programa sólido y contundente económico. No lo hay. Ni nombres que pudieran hacer la economía en la campaña de Lula. Y los datos, dijo Bolsonaro, que me acompañen. Pero no hay una propuesta de Brasil a futuro. Entonces, el brasileño salió a votar bajo una confusión y salió a votar bajo la emocionalidad. Y eso es lo que va a marcar esta campaña. Paz, ¿qué es lo que se espera en términos de participación en Brasil, pensando en que a veces con estas, más allá del sistema que tengan obligatorio o voluntario, no, pero me refiero a la disposición, ¿no? Cuando se producen polarizaciones hay dos formas de verlo. Que todo el mundo quiere votar, justamente un poco por el fenómeno ese, para que no salga el otro, que sea con distintas motivaciones. Sí. O, ¿sabes que estoy aburrido y me da lo mismo quién salga? La abstención ha sido bastante alta y en realidad no se cree que la abstención vaya a ser reducida en este momento. De hecho, la polarización, tal como describe Libardo, ha sido tan acentuada que incluso la religión ha sido objeto de esta polarización. La gente está realmente, hay un grupo importante de ciudadanos que está realmente cansada de este debate que ha sido, como dice Libardo, sobre el pasado. Es decir, Lula trayendo a colación el tiempo de las vacas gordas de la economía de Brasil, diciendo que él es el que puede regresar a ese buen momento histórico de Brasil, y Bolsonaro diciendo Lula es la corrupción y yo he traído el orden. Entonces, la verdad es que esa ha sido la clave y no ha habido realmente un contenido programático. Eso también ha empobrecido la elección y ha desestimulado a los votantes a acercarse a la votación de la primera vuelta y se estima que esto se repetirá en segunda vuelta. Revisemos algunos números, revisemos, señor director, lo tenemos por ahí preparado, porque las encuestas han sido un factor de conversación, sin duda, en estas elecciones en Brasil. Todo por lo que sucedió también en la primera vuelta, donde parecía que los números no iban a acompañar tanto a Bolsonaro y al final terminó ocurriendo distinto. Allí tenemos algunos resultados, Libardo, de la antesala. ¿Qué podemos colegir de aquellos números? Que las encuestas han distorsionado el resultado en Brasil. La primera distorsión. Todas las encuestas en Brasil dijeron que Lula ganaba en primera vuelta y eso no ocurrió. Y al día de hoy solamente son unas referencias para tenerlas en consideración. El 90% de las encuestas en Brasil dice que gana Lula. El 10% dice que gana Bolsonaro. Hay un 10% que le está dando la probabilidad a Bolsonaro. Hay una confusión de los encuestadores porque la emocionalidad se instaló en la campaña. Entonces, encuestar y levantar en terreno eso es muy difícil. Y coincido con Paz en lo siguiente. Ellos tenían que haberle apuntado a dos grandes bolsones de electores que hay allí. El abstencionismo, que significa 33 millones de votos, los indecisos, que eran un 5%, más o menos 8 millones, y los que votan nulo o blanco. No le apuntaron a eso. Está tan radicalizada y fragmentada la política en Brasil que ni Lula ni Bolsonaro le apuntaron a eso.
le apuntaron a tipos de liderazgo. Y los brasileños salen a resolver sobre el pasado y no salen a resolver sobre el futuro. Por eso creo que las encuestas, a mi manera de entender las cosas, no son claves ni determinantes. Por eso es bueno decir, espere que cierren las elecciones, los padrones electorales, espere que se cuenten los votos para saber quién va a ganar la elección. No la ganó Lula en la primera vuelta, como decían, que la ganaba por amplitud. Y eso le permitió a Bolsonaro recuperarse. Que Lula no ganara la primera vuelta fue ya una pérdida de impulso. Y lo que ha pasado entre la primera y la segunda vuelta es que Bolsonaro ha logrado posicionarse y están peleando lo que creo que sí puede indicar e inclinar la balanza, que es el voto evangélico, que es muy relevante en esta elección. A eso que usted ve en pantalla tendríamos que agregar la última encuesta de Datafolha que salió anoche nada más. Allá pueden hacer encuestas hasta el final, hasta el final. Y eso no lo tenemos ahí en gráfica, pero le cuento. Dio 52 para Lula, 48 para Bolsonaro. Esa es la última. Y el margen de error debe andar por los 2-3 puntos, ¿no? Entonces está muy cercano. El otro factor que también ha contribuido como a distorsionar realmente cómo se ve esta elección es las fake news, las noticias falsas, que también es un problema muy grande, muy superior a lo que nosotros hemos experimentado también, o lo que se asemeja un poquito a lo que se vio en Estados Unidos respecto a la elección Trump-Biden. Y en este sentido hay que decir, por ejemplo, que en el caso del caso de Bolsonaro dice que si gana Lula se van a cerrar las iglesias. Él apela al voto evangélico y por lo tanto trata de darle miedo al electorado evangélico de qué hará Lula, y que incluso le ha dicho que es satanista. Lo cual Lula, por supuesto, ha desmentido. Y Lula, a su vez, dice que en el caso de Bolsonaro, que Bolsonaro exagera un poco cuál ha sido su conducción del país y dice Bolsonaro ha destruido el país. Que eso también, bueno, Bolsonaro tenemos mucho para hablar sobre él, pero en realidad quizá el tono de la elección, que es tan destructivo, y el hecho que todo sea un referendo acerca del gobierno de ambos en el pasado y nada concreto acerca de cómo piensan, por ejemplo, superar la crisis del costo de la vida. Todas las medidas son bastante vagas y tampoco hay nada concreto sobre el gran problema que al mundo le preocupa, que es el tema de la explotación del Amazonas. Hace que esta elección realmente, como dice Libardo, se mueva en una clave de emociones. Estamos en Brasil, así que la comunicación ahora a esta hora de la mañana, cuando ya los candidatos han votado, tanto Lula da Silva como Jair Bolsonaro ya emitieron su voto. Tele 13 está en Brasil con Nicole Muñoz, a quien pasamos a saludar de inmediato para contarnos, a ver, primero, dónde te encuentras, tomarle el pulso al clima de esta elección. Te saludamos, Nicole, junto a Paz y junto a Libardo aquí en el estudio. Buenos días. Muy buenos días, Ramón, y a todos aquellos que están en el estudio. Quiero contarles que yo estoy en el Colegio Padre Anchieta. Esto es en el barrio Brás, un barrio bastante popular aquí. Esto a las afueras de la ciudad misma de Sao Paulo, que viene a ser muy distinto a lo que hemos ido mostrándoles durante estos últimos días. Quiero pasar a mostrarles parte de las imágenes de lo que se vive a esta hora aquí en el colegio. Como lo decíamos, cuando quedan básicamente menos de 5 horas a que ya se cierre aquí las urnas y que se comience el conteo para que los brasileños, los 150 millones de brasileños que están llamados esta jornada para que vengan y voten, decidan quién va a ser su próximo presidente por los próximos 4 años. Nosotros hemos intentado, obviamente, tomarle el pulso a esta jornada. Comenzó muy temprano. Nosotros llegamos cerca de las 7 de la mañana a San Bernardo do Campo, que viene a ser al sureste del estado de Sao Paulo, donde durante esta mañana votó el candidato por el PT, el candidato por el Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva. Eso sí, llegó con bastante retraso. Estaba presupuestado de que él llegara a las 8 de la mañana a votar. Bueno, y finalmente llegó pasada las 9:30 y con mucho problema. Obviamente éramos mucha la prensa que estaba en ese momento esperándolo, y a las afueras de aquí el colegio también mucha gente, muchos de sus seguidores llegaron durante esta mañana, obviamente, a darle el apoyo a su candidato, y que finalmente lo recibieron como un rockstar. De hecho, también
cuando él ya deja de votar, cuando sale del colegio, también mucha gente lo aplaudía, quería llamar su atención, saludaba a muchos niños, también se sacó fotos con sus seguidores. Obviamente hemos estado también pendientes a la votación del actual presidente de Jair Mesías Bolsonaro, quien él votó en Río de Janeiro. Él se movió durante la tarde del día de ayer hacia ese estado para emitir su voto durante esta mañana. Él lo hizo bastante temprano, cerca de las 8 tenemos entendido, que llegó a su colegio y fue ahí donde emitió su voto. Se sabe además que durante esta tarde ya él debería moverse junto a su familia hasta Brasilia. Obviamente, ustedes saben, es el presidente, ahí está su residencia en la capital, obviamente, de Brasil. Obviamente estamos tomándole el pulso cómo se han ido desarrollando esta jornada y obviamente a lo que van a seguir las próximas horas. Según aquí nuestros colegas brasileños, va a ser bien tarde cuando vamos a tener al menos una claridad de quién finalmente ganó esta jornada. Nos dicen que cerca de las 8:30 ya recién podríamos tener un poco de claridad sobre quién vendría a tener esta ventaja o no, quizás. No lo sabemos. ¿Cómo va a ir finalmente los resultados durante esta jornada? Recordemos que aquí los brasileños tienen el voto electrónico y nos han comentado muchas personas que viene a ser muy rápido. Esto no dura más de 10 segundos. Ellos entran a la cabina, deben dejar, de hecho deben entrar sin su celular. Oprimen en algunos 2 estados al menos, ellos tienen que votar primero por su gobernador y posteriormente por su candidato. En el caso de Luis Ignacio Lula da Silva, ellos deben poner el número 13 y si es el caso de Jair Bolsonaro, el número 22. Y de hecho, como les cuento como anécdota que nos ha pasado mucho durante estos días aquí en Sao Paulo, que nos ven con el micrófono del 13 y nos gritan Lula. Claro. Y de hecho hemos querido entrevistar también, por ejemplo, a los partidarios de Jair Bolsonaro y nos miran con un poco de resquemor, creyendo de alguna otra forma que, claro, somos como el medio partidario de Lula da Silva, pero claro, no. Les hemos ido dejando claro que somos de Chile y que... y bueno, y también aclarar la buena voluntad aquí de los brasileños, de los paulistas, que nos intentan de alguna otra forma en portuñol, con muy buena disposición, nos conversan, nos tratan de hablar lento para que podamos entender y ellos también se han dado el tiempo de poder hablar con nosotros. También comentarles a ustedes sobre lo que fue el día de ayer, que también fue bastante clave, ya que fue el cierre de campaña de ambos candidatos. Por un lado, acá en Sao Paulo estuvo Luis Ignacio Lula da Silva, quien recorrió las calles junto a su candidato a la vicepresidencia. Recorrieron la principal avenida, la avenida Paulista aquí en Sao Paulo. Pero antes de eso, él tuvo una conferencia con la prensa. Estaban ahí obviamente los medios brasileños, también los extranjeros. Ahí también participó, llegó el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. De hecho, se había rumoreado en su momento de que también iba a llegar el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y que yo tuve la oportunidad de hablar con una periodista, una colega de ese país, y me comentaba que sí, se está estimando, de hecho, que incluso, dependiendo obviamente cómo resulte esta jornada, que él pueda viajar durante estos días, obviamente si el resultado es positivo, hacia Lula. Bueno, con sus amigos de la izquierda latinoamericana, el día de ayer cerró su campaña presidencial Luis Ignacio Lula da Silva de una forma muy estratégica, porque si bien Sao Paulo es el lugar de alguna otra forma donde nace el líder sindical, porque Lula nació de hecho al norte del país, cuando era muy pequeño se trasladó hasta este lugar, hasta la zona portuaria de Sao Paulo, pero bueno, finalmente es aquí donde nace el líder sindical y es aquí donde el resto de Brasil lo conoce. ¿Y por qué digo que es estratégico? Porque en primera vuelta Lula no ganó acá, de hecho fue Jair Bolsonaro quien le sacó la ventaja en este lugar. Y también fue bastante estratégico lo que quiso hacer por su lado Jair Bolsonaro, quien él optó por el día de ayer finalizar su campaña desde Belo Horizonte, que es la capital de Minas Gerais, y es ahí donde él lideró esta caravana de motociclistas, obviamente con su chaqueta de cuero, que ya viene a ser típico, también con su polera, con los colores de la bandera brasileña, y que a todo esto él
y sus partidarios casi que han monopolizado aquello. De hecho, nosotros podemos distinguir que los votantes al menos de Jair Bolsonaro son los que llegan hasta acá a los colegios a votar con la polera o con los colores, obviamente, en referencia a la bandera. Bueno, él también optó de una forma estratégica terminar su campaña porque fue en Belo Horizonte, en Minas Gerais, donde él no ganó en primera vuelta. Lo hizo su contrincante Luis Ignacio Lula da Silva, pero ambas, tanto Sao Paulo como Minas Gerais, vienen a ser uno de los estados claves para estas elecciones. De hecho, considerando Sao Paulo, considerando Minas Gerais y también considerando Río de Janeiro, estos tres grandes estados consolidan en total el 46% del total del electorado. Miren, Sao Paulo son 35 millones de electores, Minas Gerais 16 millones y por su parte Río de Janeiro 13 millones. Entonces, de una forma clave, ellos deciden terminar el día de ayer su campaña electoral. Y ahora, bueno, las cartas ya están echadas, ambos candidatos ya votaron. Queda que el resto de los votantes aquí brasileños elijan, echen obviamente sus apuestas y bueno, serán en menos de 5 horas donde ya vamos a tener quizás alguna idea de cómo van a ir las votaciones. Obviamente aquí votan de forma electrónica, debería ser bastante rápido y obviamente todo lo que suceda de aquí a la noche les vamos a estar informando por las pantallas de Canal 13 y en todas nuestras plataformas. Completísimo informe en vivo de Nicole Muñoz y nuestros enviados especiales allá a Brasil para seguir de cerca esta elección presidencial que se define hoy allí en Brasil. Así que seguimos en contacto, Nicole. Nosotros haciendo Mesa Central con los ojos puestos en Brasil y las elecciones presidenciales. Escuchábamos el informe en vivo de Nicole Muñoz, lo seguimos comentando con Paz y con Libardo aquí en el estudio. Cierra en Minas Gerais. Interesante Minas Gerais. ¿Por qué, Libardo? La importancia del informe de Nicole Muñoz y señalar por qué Jair Bolsonaro cierra en Minas Gerais es lo siguiente. En la cultura de Brasil, quien gana en Minas Gerais es elegido presidente. Y Bolsonaro perdió por tan solo 4 puntos de diferencia frente a Lula. Pero el gobernador que se eligió en la primera vuelta es un gobernador que inmediatamente adhirió a Bolsonaro. Entonces, se dio cuenta Bolsonaro que ahí tenía una ventana de oportunidad y se tira de cabeza con su gobernador recientemente elegido a intentar recortar esa diferencia. Si Bolsonaro reduce la diferencia en Minas Gerais, mantiene el voto a favor en Río de Janeiro y en San Pablo, entonces el estado que va a dirimir es Bahía, el cuarto estado, que son los 4 estados que resuelven la votación presidencial. Por eso decimos la elección no está cerrada, las encuestas están diciendo que hay una diferencia, pero que con el margen de error habría empate. Habría que esperar para contar los votos. Lo que quiero decir es que Bolsonaro es altamente competitivo por una sola variable, porque logró arrebatarle a Lula el capital político que siempre lo caracterizó y era la rectitud moral. Por eso en los debates televisivos y el día viernes le señaló la corrupción como la característica principal de Lula. Y Lula lo que se defendía diciéndole: usted gestionó mal el COVID-19. Entonces le colocó en lo emocional, que es en donde está la polarización, la siguiente disyuntiva al brasileño a votar. ¿Va a votar por un corrupto, Lula, o va a votar por un mal gestor, Bolsonaro, por haber hecho mal la gestión del COVID-19? Esa es la paradoja donde está el elector brasileño. Bueno, y hablando de los sondeos de opinión pública, decíamos que nos llama mucho la atención el hecho de que todavía se sigan publicando, no ahora, sino anoche, que me llegó el último dato, decía recién de Foles, ¿no es cierto?, que era 48-52, ahora me llega aquí de Atlas. Atlas le da 52,4 a Lula y le da 45,7 a Jair Bolsonaro en el último sondeo que publicó anoche. Tú hablabas del voto oculto, sí, que podría ser muy importante. ¿Qué es el voto oculto? ¿Cómo se explica? Bueno, en realidad lo que pasa respecto de Bolsonaro tiene muy mala prensa, nacional e internacional, y muy merecida además, porque es una persona que, bueno, minimizó los efectos de la pandemia, estuvo contra los confinamientos, contra las mascarillas, contra las vacunas, es una persona contraria a los derechos humanos, es una persona que glorifica la dictadura, la de su país y la de otros países, que dice que las dictaduras de su país y otros países, incluyendo Pinochet, debieron haber matado más gente. Es una persona contraria a los derechos de las mujeres, misógina,
contraria a los derechos de las minorías sexuales, que insulta a los indígenas, a los afrodescendientes. Con todo eso es difícil públicamente decir yo voto Bolsonaro, porque creo que Bolsonaro es el candidato de él, lo que dice él, el crecimiento económico, el orden y el que va a controlar la espiral de violencia en la cual está el país. Así que por eso es posible que las encuestas se hayan equivocado la primera vez, porque hay mucha gente que no es capaz de declarar que va a votar por un candidato que la prensa internacional dice es el que tiene la peor reputación, el político de peor reputación del mundo. Ese es un hecho de la causa, está allí y lo muestran con todo ese editorial que ha resumido muy bien Paz. Y pese a todo eso, ¿por qué es competitivo si tiene toda esa lista, ¿no? Yo a su haber? Escucho a Paz y digo, ¿por qué los estrategas de Lula, con todos esos atributos en la mesa, con todas esas características, Lula debía haber estado en un 60-40 en la votación, a lo menos? A lo menos. Un presidente que salió con 82% en su presidencia, las dos, con alto reconocimiento nacional e internacional, valorado como un líder. Pero el paso por la cárcel y que Bolsonaro le haya refregado la corrupción le minó un liderazgo importante. Esta elección, más que Lula esté pensando en el Brasil del futuro, Lula está pensando en la reivindicación política de Lula. Él se presenta a reivindicar el nombre después de que estuvo detenido. Por eso esta es una campaña del pasado y no del futuro. Y en eso le ha permitido que se le abra el espacio a Bolsonaro para decir, mire, yo he hecho estas cosas con todos esos defectos. Con todas esas cosas, yo he hecho estas cosas. Y aún así es competitivo. Entonces, en este atardecer para Lula es una reivindicación de su nombre, intentando reposicionarse nuevamente. Y por el otro lado, tiene una potente coalición Lula. Yo miro la coalición política. Tiene de vicepresidente, compañero de fórmula, a Gerald Alckmin, que fue su contendor a la presidencia, un importante líder de Brasil. Lo tiene en la fórmula de vicepresidente. No era el Partido de los Trabajadores. Tiene a la que quedó tercera en la campaña electoral. Tiene al que quedó cuarto en la campaña electoral. Es decir, tiene un amplio tejido político detrás Lula. ¿Por qué no está 60-40? ¿Por qué no está 60-40? Si yo pudiera complementar ahí, yo creo que ha sido muy exitosa la campaña de Bolsonaro. ¿En qué sentido? Porque a pesar de que Lula salió limpio de los procesos que hubo en su contra, ha habido una campaña exitosa en decir que la corrupción no está solo en Lula o en el historial, sino que en el Partido de los Trabajadores, en la izquierda. Y él es el fundador del Partido de los Trabajadores. Por mucho que él haya salido de polvo, limpio de polvo y paja, entonces se le enrostra la corrupción de otras personas también. Es decir, hay todo un sector, esto es lo que dice Bolsonaro, que representa la corrupción en la política, y yo soy el que viene a limpiar y no he terminado mi trabajo. Es una clave muy básica, y también, bueno, esto es una crema que se expande sobre un queque de mentiras muy, muy graves. Por ejemplo, decir esta cosa de que Lula va a cerrar las iglesias, y sobre el miedo. Es una campaña, yo creo que va a pasar a la historia por lo extremadamente negativa y mentirosa. Tanto es así que el Tribunal Electoral ha tomado medidas para tratar de atacar las fake news, cosa que no había ocurrido antes, y es ¿verdad? importante, Paz, lo que tú mencionas, y Ramón, lo siguiente. Los tres elementos: polarizada, la campaña lo está. Desinformación, que es lo que ha habido. No ha habido información, no ha habido programas de gobierno, no ha habido eso. Ha habido muchísima desinformación, mucha fake news, por supuesto que sí, mucha calumnia, muchas denuncias entre ellos dos. Esas plataformas han corrido de manera salvaje en el voto negativo. Es el contra, por eso no hay un voto por lo positivo, porque como ninguno representa tampoco el cambio, sino es el pasado, por eso le ha servido para que la desinformación. Y es un proceso totalmente electoralista. ¿Qué significa eso? Que sin programa de gobierno salieron los dos candidatos a intentar que los elijan los brasileños. Por eso digo, aquí la paradoja es, ¿elijo el corrupto o elijo el mal gestor? Esa es la paradoja en donde están los brasileños decidiendo un voto, además con una polarización emocional. Y yo destaco ese factor por lo siguiente, porque uno dice, bueno, ¿qué preocupación hay de la economía, de la salud, del crecimiento económico, del rol que Brasil juega en el mundo? No, el voto es emocional. La gente va a decir, porque me gusta este o porque no me gusta. Y eso es lo peor que le puede significar a una democracia. Además, le agrego un factor. Esto está demostrando que el Partido de los Trabajadores perdió su esencia, que eran sus bases. Esto es un factor clave que también tendrá la dirigencia del Partido de los Trabajadores. Pone a Lula, no hay cambio. Los últimos 30 años han sido gobernados por Lula y por Dilma Rousseff. Y hay que ver las dificultades que ellos tuvieran. ¿Y la base del Partido de los Trabajadores dónde está?
Otro factor más a poner en consideración, dadas las características que tiene un país como Brasil, enorme y tremendamente rico en recursos naturales, el tema medioambiental ha estado cruzado por esta campaña también. Pero una cosa llama la atención porque ¿el problema medioambiental es para los brasileños o el problema medioambiental es mundial por la incidencia que tiene y el enorme territorio que tiene, por supuesto con la Amazonía incluida, Brasil? Pasarte. Bueno, aquí yo creo que esto es lo que hace tan peculiar esta elección. A nosotros nos importa Brasil porque es el país de nuestra región, son nuestros amigos también, es un país enorme, el más poblado de América Latina, de acuerdo. Pero el mundo de verdad está mirando a Brasil porque el efecto de explotar la Amazonía, y eso es lo que ha permitido Jair Bolsonaro al eliminar protecciones legales a la Amazonía y también al poner básicamente hacer una mirada sin preocuparse de cómo se está haciendo minería ilegal y explotación ilegal, tala ilegal de la zona. Con eso se está matando el pulmón del mundo. Una zona que efectivamente absorbe los gases invernaderos y que es crucial su mantención para la lucha contra el cambio climático. No es casualidad que Bolsonaro se quiera salir del Acuerdo de París. Por lo tanto, tan es así que incluso hay países como Estados Unidos que han considerado hacer un plan para pagar a Brasil para que no haya explotación de la Amazonía. Pero finalmente eso no se ha llevado a ningún puerto porque se estima que Bolsonaro no es un socio de fiar. Además, Bolsonaro es amigo de Vladimir Putin. Esa clave también, su cercanía con sectores que son completamente anti-Estados Unidos, también es otra clave que juega ahí. Entonces tenemos por un lado el factor ambiental que afecta al mundo entero, y que si sale Bolsonaro, la explotación continuará de ese pulmón que es tan importante para el mundo, y por otra parte este riesgo para la democracia en Occidente, que la cuarta democracia más grande del mundo, aliada de Putin, que lo es con Bolsonaro, tenga un declive dictatorial, porque digamos Bolsonaro es amigo de la dictadura. En estos tiempos de globalización, Libardo, hemos visto no solamente en este caso, sino que en otros que podríamos citar, mandatarios que tienen influencia a nivel internacional, que tienen mejor prensa, mejor visión, incluso hasta que llegan a ser muy alabados en el extranjero, que no se condice con la situación interna. Pueden ser muy populares afuera y a veces son más populares afuera que dentro de su país. Bueno, el principal ícono de eso es Gorbachev, adorado en Occidente y odiado en la Unión Soviética o en lo que fue la Unión Soviética. Ese es el caso que uno simboliza de lo que representa la visión que tiene el mundo respecto a algún liderazgo. En los tiempos presentes, lo que es Trump, por ejemplo, y lo que representa Jair Bolsonaro. Paz lo mencionó muy bien. Un presidente que en su propia nación tiene muy mala prensa, a diferencia de Trump, que tenía a lo menos un canal muy influyente en el cual descansaba él para hacer su campaña. Estaba contento porque hayan comprado, tenga Twitter un nuevo comprador, porque seguramente va a regresar el día de mañana Donald Trump a esa cuenta. Pero Bolsonaro se ha dado las mañas para instalarse. Pese a todo eso, se instala. Es una Brasil que está totalmente sumergido hoy, no está vinculado con el mundo, efectivamente. No es una nación que en tiempos pasados tenía una vinculación global importante. Le ha importado más bien el vínculo con Putin, efectivamente, en unos momentos en donde la guerra se ha ido, el sentimiento más hacia la defensa de Zelensky, el presidente de Ucrania. Él ha preferido apoyar a Vladimir Putin en esta iniciativa. Y por supuesto, le interesa también a Estados Unidos respecto a cómo va a venir. Y a China, que es un actor relevante también, ha tenido Brasil una relación bastante particular, ni muy definida, ni muy quitada, pero quien ha perdido influencia en Brasil es Estados Unidos. Y eso entonces le abre la probabilidad, ya se la abrió a Brasil, a Rusia, pero se la va a abrir a China. Y en ese contexto uno dice, bueno, ¿por qué un presidente que no es tan querido afuera? ¿Por qué lo van a querer y por qué va a sacar un número importante de votos? Y si acaso con la posibilidad cierta de poder disputar la presidencia de Brasil. La está disputando. Lidardo, sabes que es un punto excelente. Esto debió haber sido materia de los debates y sin embargo no lo fue, o quizás de una manera muy ruda. Por ejemplo, cuando Bolsonaro le dijo, usted va a traer a Brasil lo que existe en Venezuela, lo de sus amigos, lo de Venezuela, mire Argentina, usted quiere traer lo que tiene Alberto Fernández. Usted es amigo de Boric, que quemó el metro de Santiago, cosa que también es falsa. Ese fue el tipo de intervenciones sobre política exterior, en vez de decir, bueno, cuáles son sus alianzas,
Brasil ha sido muy importante en el multilateralismo, ha conquistado espacios importantes, siempre ha sido un líder de la región y ahora, sin embargo, usted se alía con Vladimir Putin, tiene las inversiones chinas más grandes en el exterior, están en Brasil. Y sin embargo, entonces, ¿cuáles son sus planes para el futuro? Ahora, hay que decir una cosa, a pesar de que Bolsonaro es amigo de Putin y Putin está de capa caída, esto le sirvió para una cosa importante. Bolsonaro se aseguró todos los fertilizantes que se necesitaba en el medio de la guerra, cosa que los demás no pudieron hacer. Paz, qué buen punto. Qué buen punto decir por qué Bolsonaro toma la decisión estratégica internacional de ir a visitarlo. Y ahí fue la primera diferencia, que Putin lo recibió a menos de 1 metro, lo tuvo ahí. En tanto recibía a Macron a 20 metros, en tanto recibía a Schulz, el canciller alemán, como a 20 metros, a él lo recibió aquí. En una jugada que a nosotros nos cuesta desde Chile entender mucho, pero que Paz la pone aquí y que puede ser un factor decisivo en esta elección, dijo, la dificultad que va a tener la economía mundial el año 2023 son los cultivos. Los cultivos. ¿Y cuál es el factor de los cultivos? Los fertilizantes. ¿Y cuál es la escasez hoy? Los fertilizantes. Por lo tanto, el primer gran acuerdo que selló Putin con Bolsonaro fue el suministro de acuerdos para la agricultura brasileña. Entonces, los agricultores, los grandes, los pequeños, los medianos, saben que van a contar para este y el próximo año, cuando el mundo va a sentir la escasez del fertilizante, que ellos tienen acopio ahí. Entonces va a decir el brasileño, oye, no estamos tan mal internacionalmente. Eso saca la conclusión el elector. Ahora, hay una cuestión que nos toca directamente a nosotros, porque en este instante, con esta administración de Jair Bolsonaro y con la nueva administración aquí en nuestro país, nosotros todavía no tenemos el embajador en funciones allá. Entonces, hablemos también un poco de la relación nuestra con Brasil en uno u otro escenario, con Lula o siguiendo Bolsonaro. Sí. Partiendo de este aspecto que no es nada anecdótico. No, tienes toda la razón. Bueno, hay dos embajadas cruciales que se nos han demorado. Una es China, que recién se nombró a alguien, pero todavía no hay la aceptación por la parte de China. Y la otra es Brasil, que se supone que está a la espera de que exista un nuevo presidente, pero primero hay que elegirlo y después tiene que asumir. Entonces, tal vez el embajador designado por Chile, Sebastián de Polo, al final haya esperado 1 año quizá para tomar el puesto para el cual el presidente Boric lo designó. Así que eso, en términos de una relación que siempre ha sido estratégica, está complicado. Lo otro, tengo que traerlo a colación, el juez en la Corte Internacional de Justicia, que Chile decidió no presentar un candidato, el profesor Grossman. Entonces nosotros vamos a tener que apoyar necesariamente a uno de los dos candidatos brasileños, porque hay dos, porque el juez argentino, el candidato a juez argentino ha expresado opiniones contra Chile en redes sociales. Sería muy difícil apoyar al candidato argentino. Así que ahí hay otro factor que necesariamente Chile, no siendo alineado para nada con Jair Bolsonaro, tendría que inclinarse por uno de los dos candidatos brasileños para este puesto tan importante. ¿Cómo ves esa relación? Interesante, porque cuando Chile le dicen en el silencio, porque la diplomacia habla a través de los silencios, es el mejor lenguaje que tiene la diplomacia. Cuando el presidente Gabriel Boric le propone un nombre a Brasil, pasan 8 días, silencio, 15 días, silencio, 1 mes, silencio, 2 meses, silencio, 3 meses, silencio, le están diciendo no. Es una manera brutal, pero se dice no. Lo que debió corresponder en una sana política internacional es, yo retiro el nombre y le busco otra embajada. Y le busco otro, busco otra embajada. No le gustó, pues no es una decisión de Bolsonaro solo. Hay que tener cuidado con eso. Detrás de una decisión de esa envergadura, de lo que es aceptar o no aceptar a un embajador, hay una decisión que la Cancillería de Itamaraty también evaluó. Entonces no es que solo que gane Lula y mañana le mando a De Polo, se lo mando de embajador. Porque para que Bolsonaro haya tomado la decisión, la consultó en el estamento de la política internacional. Y la Cancillería brasileña es una de las mejores del mundo. Itamaraty funciona muy, muy bien, incluso bajo este presidente. Eso, muy buen punto, Libardo, eso es verdad. Y lo que viene hacia adelante es, Chile debería ver en qué nombre, a veces las embajadas no tienen que tener nombre ni apellido, yo creo que es una lección que hay que sacar de esto. Hay otras muchas embajadas, Chile ha ocupado solamente el 15% de las embajadas, creo que estamos demorados en tomar decisiones en ese nivel, digo yo en tomar el que les toca tomar, no es que yo esté metido en la toma de decisiones, sino rápidamente, sobre todo con un país tan importante en América del Sur, porque aquí hace sentido que la política es de Estado.
Por lo tanto, uno tiene que tener relaciones con los estados, no con los amigos. Y para tener una política con estado, tiene que tener los cancilleres que representen el Estado de Chile. Los amigos, entonces, si no los aceptan, hay que mandarlos a otra destinación. Ahora, un último punto relacionado con lo que viene después de esta definición. Decíamos que aquí, viendo la encuesta y todo aquello, hay una alta probabilidad de que sea Lula quien gane. Puede haber una sorpresa también, pero si se diera esa lógica, debiera ganar Lula. Pero, ¿qué clase de gobierno podría tener Lula con un Congreso en donde no va a tener mayoría? Y por lo tanto, ¿qué tan, a ver, cómo decirlo? Esta versión, no sé, 3.0, 4.0, ya no sé en qué versión vamos de Lula, ¿qué de distinto tendría con las otras versiones de Lula como mandatario, dada esta contingencia? Sí, a ver, yo creo que independientemente de quién gane, el país está profundamente dividido como no lo ha estado antes en su historia democrática, además con una economía de perspectiva que no se ve muy positiva para el futuro. Sí, por suerte tienen esta cosa de los fertilizantes, que significa que por lo menos la parte de los alimentos va a estar controlada, pero el alza del costo de la vida y la inflación es sustantiva. Y lo otro es que hay que pensar es que si bien este es el escenario, no sabemos exactamente, hay muchas cosas que no se saben de cómo se va a manejar la crisis económica porque no se han dado detalles durante la elección. Por ejemplo, si va a haber transferencias directas o no, si se van a rebajar los impuestos, se han dicho solo generalidades en los debates. Y lo otro, que cualquiera que sea que gane, este conflicto entre la protección del medio ambiente y la economía es profundo y que además involucra la protección de los pueblos originarios a un nivel que nosotros en Chile no conocemos. Y la verdad es que Chile respecto a Brasil solo puede tener como pequeños destellos porque es un país tan enorme, solo una reserva, por ejemplo aquella que se encuentra en el borde con Venezuela y Guyana, tiene el porte de Portugal, es el tamaño de Portugal. Wow. Y viven ahí 30.000 indígenas. Eso es una de las reservas. Y esa reserva maravillosa está asentada sobre petróleo y oro. Entonces, el conflicto entre proteger a los indígenas y su territorio o explotarlo y con eso luchar contra la pobreza, etcétera, es un conflicto real que cualquiera sea el presidente va a tener que tomar decisiones que son difíciles. Proteger eso, por supuesto, es fundamental para el mundo. Y al mismo tiempo está lo que la misma gente pide, nosotros necesitamos trabajo, necesitamos surgir. Así que está difícil. ¿Cómo lo ves tú, Libardo, considerando lo que decíamos al principio, ¿no? Yo recuerdo que cuando la primera elección de Lula da Silva, bueno, lo que tuvo que hacer fue la teoría de la prueba de la blancura, ¿no? Para tratar de darle confianza, principalmente a los mercados que veían cómo llegaba este hombre que venía desde los sindicatos y veían... Pero bueno, salió adelante, se transformó en todo lo que ya sabemos, etcétera. Ahora con el tema de la corrupción, esa mancha que sigue a ese sector político en Brasil. Pero y aquí entonces, ¿cuál es esa disyuntiva eventualmente en un gobierno de Lula? ¿Qué margen de maniobra tiene? Muy poco. La mala noticia es que ganando Lula o ganando Bolsonaro, los márgenes son pocos. Porque no van a gestionar un gobierno de unidad, sino van a tener que gestionar un gobierno de fracción. Y cuando eso ocurre, desde la ciencia política uno observa que va a tener muchas dificultades. El principal problema para Lula es que va a tener un Congreso adverso en esa hipótesis. Va a tener una mayoría en donde le va a cuestionar todo, donde va a observar todo y particularmente recordar que la herramienta del impeachment, que ellos como lo llaman, del juicio político, se puede llevar adelante. Y las medidas transformadoras no las va a poder sacar de la forma en que sí lo hizo. Entonces, aquella evocación de la primera y segunda presidencia espectacular, del programa Hambre Cero, de sacar 60 millones de brasileños de la pobreza, de todo eso que fueron los grandes logros espectaculares de Lula, pero lo que Lula no debió haber permitido nunca el mensalado ni el lavallato, porque esas mochilas de la corrupción no estaban destinadas al liderazgo de lo que él representaba, que eso es la mochila que él arrastra al día de hoy. Ganando Lula o ganando Bolsonaro va a depender del margen. Si el margen es muy cerrado, si el margen es muy reducido, va a quedar muy comprimido el espacio político en Brasil. Tiene, sí, una amplia gama Lula, más afuera que adentro, y ganando también en la hipótesis del escenario B de la probabilidad de lo que significaría un terremoto político, que yo no lo descarto, que ganara Bolsonaro, y esto habrá que contar los votos, sería un sacudón muy grande para el Brasil. En cualquiera de los dos escenarios, la paz política no está garantizada en Brasil. Una última cosa, solo para cerrar. Resultados tenemos hoy día sí o sí, ¿no? El sistema electoral es rápido. A las 9.
¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, en cuanto van entrando los votos, dependiendo de dónde viene y a lo mejor que en algún instante esté más tirado para un lado y después para el otro, como para que a las 5 de la tarde uno diga, ah, ya ganó tal? En realidad eso no lo vimos en la primera vuelta. Lo que a mí me preocupa realmente es el peligro de desconocer desconocer el resultado y que él haga la gran Trump del 6 de enero, que es decir, yo gané. De hecho, ya lo dijo respecto de la primera vuelta sin ninguna base empírica. Algo raro pasó porque yo no saqué el 60%. Entonces, la preocupación de que esto se vaya a producir y con eso haya un quiebre de la democracia brasileña es considerable. ¿Libardo? Cuando no hay renovación, cuando los partidos políticos no se estructuran en el futuro, sino se consolidan allí como unas máquinas de poder, estamos frente a un cuadro político como el que vive Brasil el día de hoy. Yo espero que la institucionalidad de Brasil resuelva es contando los votos legítimos por el cual se expresan los brasileños. Y eso es lo que mide realmente la salud de una nación, de cómo se reconoce un resultado. Y yo espero que los dos reconozcan cualquiera que sea el resultado. Libardo Buitrago, Zárate, muchísimas gracias por conversar esta mañana, darle contexto a esta elección en Brasil que tiene todos los ojos del mundo puestos allá y por supuesto también la cobertura de Tele 13 con Nicole Muñoz y nuestros enviados especiales. Que tengan un buen fin de semana porque sigue el fin de semana. Sí, pues. Pasa. Libardo, que estén muy bien. Gracias, Ramón. Gracias, Paz. Nosotros vamos cerrando esta edición de domingo de Mesa Central.